Rebeca Grafía, muchas gracias por estar aquí conmigo en otro martes. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre Michel Foucault. En concreto, esta obra que es El orden del discurso es una obra pequeñita, no son ni 100 cuartillas, yo lo tengo en esta edición de Tusquets. Y la verdad yo tenía bastante tiempo queriendo leerla y bueno, decidí como retomarla para la tesis precisamente y hacerle una pequeña reseña, ¿no? Entonces, este libro empieza de una forma como muy poética en la que Michel Foucault nos introduce a pensar el discurso, ¿no? Él en realidad fue una conferencia que él dio en el Collège de France, fue su lección inaugural de cuando él entró a ser maestro ahí, pronunciada en 1970. Y bueno, él comienza diciendo que le gustaría anteponerse o mirarse a sí mismo antes de pronunciar el discurso que va a pronunciar y de los discursos que ha pronunciado y de los discursos que pronunciará. Y sin embargo nos dice, esto es imposible, ¿no? Todo lo que hay es discurso y lo cierto es que no podemos deslizarnos fuera de él. Pero entonces, ¿qué es el discurso? Dice Michel Foucault. Bueno, el discurso es una materialidad de algo que se dice, de algo que se escribe, pero también es una existencia transitoria, ¿de acuerdo? Los discursos tienden a modificarse con el tiempo y sin embargo también pueden durar muchísimo en el imaginario, en las prácticas y en lo cotidiano, ¿de acuerdo? Michel Foucault explica que la producción del discurso está controlada, ¿de acuerdo? Hay procedimientos que delimitan el discurso y en concreto él menciona los externos primero, que son tres. El primero sería la prohibición, ¿de acuerdo? La prohibición es una forma en la que se controla el discurso, digamos, el tabú, con las leyes, etc. Y también está la separación o el rechazo, es decir, por ejemplo, no sé, opuestos como locos y, digamos, cuerdos, ¿no? Son separaciones que se establecen, digamos, mediante el discurso, en el discurso. Y también tenemos otro método de exclusión que es la separación de lo verdadero y lo falso, que esta separación, esta oposición de lo verdadero y lo falso, en realidad ha tenido distintas formas de establecerse, de validarse, de ser a través del tiempo, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, son transitorias y se desplazan. También hay procedimientos internos que delimitan el discurso. Un procedimiento interno se refiere a que es el discurso mismo el que se salvaguarda en esta ocasión. Por ejemplo, en los comentarios, digamos, en las charlas que tenemos nosotros de manera cotidiana, en nuestra vida diaria, también otra forma de resguardar internamente los discursos son con estos textos o discursos orígenes que Foucault ubica como los jurídicos, los religiosos, los científicos, los literarios, y son discursos que se han dicho, que se dicen y que están todavía por decirse, ¿de acuerdo? Son discursos orígenes. Y digamos, otra forma de resguardar el discurso internamente es con el autor. El autor, Foucault dice, hay que verlo más allá de quien dice, pronuncia o escribe algo, sino aquello que da coherencia, que salvaguarda un discurso, ¿no? Y, digamos, Foucault se detiene a pensar cómo ahora al autor se le exige demasiado, ¿no? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué, en quién se basa? ¿Cómo llegó a lo que dice? Etcétera. Y bueno, digamos, también el concepto, la noción de autoría también ha cambiado con el tiempo, ¿no? Finalmente, también nos dice Foucault, el discurso está protegido. Hay formas de proteger el discurso o los discursos, y la primera sería con el ritual, es decir, aquellos gestos, signos, símbolos, puestas en escena que resguardan el discurso, ¿no? Por ejemplo, él dice, una forma de resguardar el discurso jurídico o el discurso médico es que, bueno, tú vas, si te sientes enfermo, vas a un consultorio y un doctor, digamos, hace toda una puesta en escena de procedimientos que van a validar su discurso, es decir, que van a validar su diagnóstico y tú lo vas a aceptar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay todo un ritual que lo acompaña, ¿de acuerdo? Otra forma de proteger el discurso es con las sociedades discursivas.
Estas sociedades son, digamos, especializadas, se encargan de salvaguardar su discurso o el discurso que ellos hacen, que producen. Aquí entrarían, por ejemplo, las especialidades o, por ejemplo, las sociedades religiosas, etcétera, ¿no? Y bueno, una última forma en la que se protege el discurso es con su adecuación social. Esto se refiere a la educación y su distribución, ¿de acuerdo? Hay una forma en la que el saber, el conocimiento, es decir, el discurso o distintos discursos se han salvaguardado y se distribuyen en lo cotidiano y también se institucionalizan, ¿de acuerdo? Aquí entra esta parte de reflexionar el poder, las jerarquías del poder, y su relación con los discursos, porque Foucault dice no hay nada más que discurso y tampoco él lo ve como un ente abstracto que está fuera de nosotros. No, el discurso si tiene poder es porque nosotros se lo otorgamos, nosotros le damos el significado de lo que debe de ser, ¿de acuerdo? No hay nada más. Y claro, trastoca en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajar el discurso según Foucault? Bueno, primero que nada hay que entender el principio de trastocamiento, es decir, no hay orígenes, no hay fuentes de los discursos, no hay algo que les anteceda, ¿de acuerdo? Se trastocan, se complementan, ¿no? También otro principio, y que esto es una denuncia que Foucault hace desde la arqueología del saber, es que no hay continuidades, ¿de acuerdo? Al contrario, hay discontinuidades. Es un error querer encontrar o querer ver un origen que rija todos los discursos como un metadiscurso o como algo oculto que hay en el discurso y que le da coherencia. Lo cierto es que es una red intrincada de discursos en las que en realidad hay discontinuidades, en las que también los discursos se contraponen, se contradicen, se rechazan, ¿de acuerdo? Entonces aquí él pide que hay que enfocarnos más en las discontinuidades, a diferencia de lo que venían haciendo otros historiadores de enfocarse en las continuidades. Por otra parte, no, como si aceptamos que no hay un discurso providencial, que no hay un significado que nos explique el discurso como tal, o los discursos, sino que en realidad nosotros hacemos los objetos de los que vamos a hablar. Esto es lo que le interesa más a Foucault, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se designa que es importante o que es relevante hablar de algo. ¿Quién designa eso? ¿Por qué? ¿De acuerdo? ¿Cómo se convierte algo en un objeto de conocimiento? Entonces nos dice que esta acción de, acordar que se va a hablar de esto, o esto se va a tomar como verdad, o esto se va a validar como conocimiento, en realidad es una violencia que nosotros, los seres humanos, ejercemos hacia las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, por último, a Foucault dice, bueno, otra forma de analizar el discurso desde este punto de vista, desde esta propuesta que él hace, es entender la exterioridad del discurso, es decir, sus condiciones en las que se da, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, Foucault se enfocó en los discursos, o en estudiar cómo fue cambiando nuestra noción de verdad, deteniéndose en la sofística, luego con Platón, luego con Aristóteles, pasando por la cientificidad, por Inglaterra, etcétera, hasta llegar, al siglo XIX, y también se ha interesado por ver, discursos jurídicos o discursos psiquiátricos, ¿no? Cómo se validaban, quién los validaba, por qué, se aceptaba su aportación de conocimiento. Y, por ejemplo, esto lo podemos ver en obras que anteceden el orden del discurso, como son Historia de la locura, Historia de la clínica, Las palabras y las cosas, ¿no? En las que, por ejemplo, Foucault se detiene a pensar qué es la locura, pero más allá de verlo como un referente, que ha cambiado históricamente, y como de querer retratarlo en su continuidad y explicar, así se veía la locura en tal época y luego en tal época y luego en tal época. No, a Foucault lo que le interesa es ir más allá del referente, ir a estos sistemas del discurso que validan lo que es la locura o lo que es la sinrazón, cómo se llegó a ese acuerdo. Es decir, aquí Foucault está haciendo una mirada de segundo grado, ¿de acuerdo? Que esto es fenomenológico de Husserl, y es ver por qué se está diciendo lo que se está diciendo en cierto momento, ¿de acuerdo?
y digamos Foucault se empuja hacia eso, digamos el orden del discurso y la arqueología del saber es una mirada retrospectiva, es una mirada de autorreflexión, de cómo ha hecho él historia, en concreto historia de las ideas, historia del pensamiento. Quizás por eso Foucault fue muy reticente a llamarse a sí mismo historiador, filósofo marxista, porque él decía, bueno, es que finalmente a mí lo que me interesa es ver el discurso de otra forma, ¿no? Analizarlo de otras maneras, y por eso él hace como esta autorreflexión. ¿Por qué, dice Foucault, por qué tenemos el temor de aceptar el discurso como tal? De aceptar que no hay nada previo al discurso, de aceptar que no hay significante, de aceptar que no hay esencias, que no hay algo preestablecido que nos diga qué es una silla, qué es una mesa, qué es mujer, qué es hombre. Bueno, porque esto nos obliga a replantearnos nuestra noción de verdad. Nos obliga también a ya no ver al acontecimiento como algo que se da, digamos, que nos determina, sino por el contrario, nosotros designamos el acontecimiento, nosotros decidimos lo que es histórico. Y por último, tendríamos que aceptar que no hay un significante universal, que no hay algo que le dé sentido a todos los discursos o al discurso, o que haya un discurso que nos dé un sentido. Sí, por el contrario, también esto él lo explora en su arqueología del saber. Es muy difícil decir algo nuevo, es muy difícil, no basta con estar atentos, no basta con, digamos, ser o llevar a cabo distintas miradas a lo que se está diciendo, sino que en realidad es azaroso. Nos dice Michel Foucault, hay toda una red compleja de discursos que se tienen que trastocar y juxtaponer para crear nuevos objetos, para que una comunidad designe un nuevo conocimiento, una nueva verdad, un nuevo objeto del cual se tiene que hablar, etc. Y bueno, por supuesto, esto ha traído bastantes detractores, bastantes opositores a Foucault. ¿Por qué? Porque se replantea lo que sería autoría, autoridad, instituciones, religión, espiritualidad, género, etc. Entonces, yo le voy a dar continuidad a Michel Foucault, se la quiero dar con la arqueología del saber, y digamos, después podremos comentar otras de sus obras, ¿no? Porque lo cierto es que quien, digamos, se dedique a producir discursos, ya sean jurídicos, científicos, o nosotros en ciencias sociales, en humanidades, historia, sociología, arqueología, lo que sea, tendríamos que tomar en cuenta a Michel Foucault, tendríamos que autoobservarnos, ver de dónde estamos, digamos, en los sistemas discursivos, ver qué discursos se trastocan, y esto obliga, digamos, a pensar, dice Foucault, si hay una forma de hacer filosofía fuera de Hegel o más allá de Hegel, ¿no? Esto lo concluye él en su orden del discurso y dice, en realidad lo que se puede hacer es que la filosofía es un ejercicio que debe acompañar a la historia del pensamiento, es decir, que nos ayude a preguntarnos y a resolver cómo hemos pensado y por qué hemos pensado de esa forma y no de otra, ¿de acuerdo? Y cómo se ha distribuido ese discurso, etcétera. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Yo traté de acotar lo más que se pudo. Foucault da para bastante, les digo, vamos a dar continuidad. Yo por lo pronto te dejo la entrada a mi blog con un poco más de detalles sobre Foucault. Y también te dejo, ya sabes, todas mis redes sociales aquí abajo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.